Hola, ¿cómo están? Estamos en la primera clase del curso de interiorismo a distancia y quiero contarles brevemente de qué se trata. ¿Sí? Se llama de alguna manera el desarrollo de la visual porque nos vamos a centrar en esta primera clase en aprender a mirar, a observar, a percibir los ambientes. No les quiero contar mucho antes de compartirles la pantalla, pero sí que vamos a ver, aparte de lo que es el desarrollo de la visual, de los principios ordenadores de las formas, ¿sí? Qué es un eje, qué es una simetría, qué es una asimetría, qué es un ritmo, una repetición y demás conceptos arquitectónicos muy básicos como para poder empezar a ver las cosas y los ambientes de otra manera, digamos como a pasarlos en limpio. Les quiero contar también que vamos a ver el número áurea, les voy a compartir un link de un video en YouTube que es muy interesante, no los quiero aburrir yo con ese asunto matemático, pero bueno, no es un video obligatorio, pero aquel que quiera indagar un poquito más, también se los vamos a compartir para que lo puedan ver. En el final del material de estudio van a encontrar un libro de arquitectura en el cual figura en el material de estudio y a su vez también quien se anime y quiera descargarlo de internet o adquirirlo, comprarlo, puede leerlo, ¿sí? Siempre es bienvenido. Dentro de otras cosas que vamos a ver, como les dije, para no hacer aburrida esta primera clase a modo de introducción, donde por ahí todavía no tenemos muchos conceptos, traté de nombrar varias películas como para hacer un paneo y hablar un poquitito de colores, de diferentes estilos de ambientación, como para empezar a crear una galería de imágenes, ¿sí? De referencia. Que quizás muchas de ellas las sigamos nombrando a lo largo del curso, de la formación. Bueno, cualquier consulta que surja de esta unidad, como de cualquiera de las que sigue, recuerden que son 16 módulos, pueden dejar la consulta por email a interiorismoadistancia@gmail.com. Aquel alumno que necesite, porque tiene alguna duda, poder quizás hacer alguna videoconferencia, ya sea de esta clase o de otra, en un horario a pactar por mail o por mensaje en Facebook, lo podemos coordinar, así no quedan dudas algunas, ¿sí? Pero bueno, tratamos de hacerlo lo más sintético y claro posible. Vamos a dar comienzo entonces a esta primera clase, les voy a compartir la pantalla, ¿sí? Bueno, ahí ya tenemos la pantalla de nuestra primera clase compartida para que puedan ver la clase. Les voy contando que este primer módulo del curso de decoración de interiores se denomina desarrollo de la visual porque justamente a partir de hoy seguramente se va a realizar algún cambio en ustedes donde van a mirar los ambientes y los van a poder percibir de otra manera y analizar, ¿sí? Con más herramientas. Digamos que la importancia de la clase de hoy radica en eso, así en poder desarrollar la visual, aprender a mirar ordenando las formas, los espacios, como para poder ver, como vamos a ir viendo en el desarrollo de la clase, dónde hay un eje, cuándo un ambiente es simétrico, asimétrico, cuándo se produce un ritmo y una repetición, cuándo se trabaja con escalas, ¿sí? Etcétera. No los quiero aburrir, a medida que pasen las diapositivas lo vamos a ir viendo. Por otro lado, antes de pasar a la segunda diapo, les cuento que a lo largo del curso vamos a develar quién es el autor de estas imágenes, de estos ambientes. Son dos fotografías que pertenecen al mismo ambiente en realidad. Es una obra realizada por un arquitecto muy pero muy famoso, de los más importantes del modernismo, si se quiere, de los últimos años, y al cual yo voy a recomendar seguramente cuando tengan que hacer algún trabajo jugado que pida un cliente con el uso de color. ¿Sí? Siempre van a tener que ir a esa fuente y mirar cómo lo trabajó este artista. Fíjense en que en las imágenes también, más allá del predominio de colores, de ese trabajo jugado, entra luz en este ambiente, luz natural, no artificial. Y con respecto a esto del ingreso de luz, les quería contar que incluso los ambientes, cuando estamos en invierno, por ahí destellan una luz diferente, natural, a cuando estamos en verano.
Entonces las sensaciones de los ambientes quizás se modifican y no son las mismas. Igual a lo largo del curso esto lo vamos a ir viendo y vamos a tener incluso una clase de iluminación, ¿sí? Una clase especial de color como ya les conté. Pero vamos a enfocarnos en la clase de hoy, ¿sí? En esto que yo les cuento de desarrollar la visual. ¿Qué es desarrollar la visual? Bueno, es poder tener por un lado un trabajo interno donde vamos a tener que mirar, observar y tratar de percibir los ambientes, ¿sí? Eso es un trabajo interno de nosotros cuando miramos como decoradores. Miramos, observamos, percibimos. Decodificamos información, si se quiere, ¿sí? Y luego tenemos un trabajo ya externo como decoradores, donde nosotros vamos a trabajar con nuestro cliente, que va a ser quien nos encomienda la obra, y al cual le vamos a tener que preguntar, ¿sí?, un montón de cuestiones para poder desarrollar adecuadamente nuestro trabajo de interiorismo. Vamos a tener que tomar medidas, van a trabajar con medidas para todo, medidas desde para poder ver la superficie de una pared que vamos a pintar o que vamos a empapelar, hasta medir para saber si un mueble, un estilo de mueble que el cliente nos pide, entra en ese lugar o si nos va a dejar un adecuado espacio de medida también de circulación, ¿sí? Y demás. Y vamos a investigar en líneas generales, ¿sí? Todo esto de preguntar, medir, indagar es investigar, nada más ni nada menos, con el otro ya en un trabajo más externo. Entonces, esta diapositiva lo que más me interesa que se lleven es que para esto de desarrollar la visual hay como dos etapas, ¿sí? Por un lado el trabajo interno, donde nosotros miramos, observamos y percibimos los ambientes, y por el otro lado ya el externo, donde vamos a preguntarle al otro, vamos a medir, a tomar nota, a investigar, un montón de información que nos va a ser útil para poder desarrollar nuestro proyecto de decoración. Como les comenté anteriormente, para hacer un poco más lúdica y entretenida la clase, esta primer clase, donde quizás tenemos que empezar a poner esas imágenes de referencia a lo largo de nuestra formación para que se vaya comprendiendo el avance clase a clase, decidí nombrar un par de películas que me parecieron que se destacan. Quizás no las nombramos tanto por la trama en sí cinematográfica, sino por el desarrollo del interiorismo, ¿sí? La primera diapositiva, como vemos, es la de Stanley Kubrick, es la película La Naranja Mecánica del año 1971. Les cuento que esta película ya tiene nada más ni nada menos que 49 años y sin embargo, si nos centramos en la parte del interiorismo, podrán ver que si miramos los diferentes ambientes que estamos viendo en pantalla, usan materiales que inclusive hoy nos parecen súper comunes, como por ejemplo la barra que vemos de chapa, ¿sí? Acá es algo que es súper moderno, da al estilo industrial que tanto se viene usando en el mundo. Fíjense en la mesita de diseño, el sillón, que parece ser una línea de un estilo tipo Jacobsen, pero no es, pero tiene esa curvatura. El revestimiento en la pared, ¿sí? Las alfombras, fíjense en el sillón, ¿sí? El tapizado, bueno, un tapizado jugado para la época, seguramente. Muebles de madera, más bien vintage, clásicos, ¿sí? Fíjense en la composición de colores en las paredes, los materiales de revestimiento aquí también, ¿sí? Bueno, el color azul es el color más frío de la paleta de colores. Fíjense en cómo vuelven a decorar no solamente con objetos de decoración típicos como puede ser un florero, una planta, ¿sí? Sino cuadros de arte. Esta película juega mucho en el interiorismo con el arte. Fíjense en esta diapositiva de esta casa de la profesora de yoga, en la película, tiene este sillón hecho en fibra de vidrio, que es algo como súper futurista para ese momento, ¿no? Hace 49 años, ¿quién se imaginaba un sillón así o quién ponía un sillón así en su casa? Fíjense en cómo por ahí se juega con el acolchado de Alex, ¿sí? Que es el protagonista, este joven
villano, que para contarles un poco ya que estamos de la película, la misma se desarrolla en un Londres futurista donde este muchacho, que es Alex, que es protagonizado por el actor McDowell, es un joven excéntrico, amante de Beethoven y de su música, y es el líder en realidad de una macabra banda juvenil formada por la parte más decadente de la metrópoli, ¿sí? Se hacen llamar los Drugos. Y bueno, esta banda junto a su líder, junto a Alex, llevan a cabo ultraviolentas situaciones con una característica vestimenta, y para esta banda la diversión siempre consiste en la violencia extrema, ¿no? En realidad La Naranja Mecánica cuenta la drástica evolución de este joven. Les cuento que la película estuvo censurada durante la dictadura militar en nuestro país. Y bueno, obviamente no es una película recomendada para menores de 18 años por la violencia, así que muestra la película en realidad, muestra una crítica de la violencia pandillera, carcelaria, gubernamental y psicológica. Y les cuento que la banda sonora es una perfecta banda sonora que cautivó a los críticos de la música más exigentes y refinados al hacer un merecido homenaje a Beethoven, ¿sí? Demostrando el buen gusto musical de Stanley Kubrick. Les cuento que si analizamos entonces el interiorismo en sí de estos ambientes, y van a ver que les va a pasar que si miran la película y vuelven a mirar la diapositiva, van a encontrar diferentes objetos que por ahí la primera vez que la vieron lo pasaron desapercibido, porque me ha pasado a mí también, ¿sí? Por ejemplo, el detalle en la tridimensionalidad de la colcha lo había visto desde un primer momento, ¿sí? Pero por ejemplo después jugar con lo que es el cuadro de arte y un elemento artístico que sobresale de la pared, me di cuenta mucho tiempo después, para serles honesta, ya con las clases comenzadas. Pero creo que si volvería a mirar la película, sigo descubriendo cosas que no vi en la primera. ¿Sí? Tiene mucho contenido desde lo visual. Más que nada por eso ponemos la película en el material de estudio. No en sí por la violencia de la película, no va por ahí. Va por el contenido de la ambientación. ¿Sí? Ténganlo en claro, por favor. Bueno, la siguiente película es la de Stanley Kubrick también, se llama El Resplandor, es del año 1980. Para quienes no la vieron, les cuento que tiene una duración de 2 horas y media aproximadamente. Es una película de terror, ¿sí? De terror psicológico, si se quiere. Les cuento que Jack Torrance se convierte en el cuidador, ¿sí?, de invierno del Hotel Overlook, en Colorado, con la esperanza de poder vencer su bloqueo en la escritura. Y el padre de este niño, de Danny, es Jack, y bueno, es escritor y venía bloqueado, no podía escribir, y bueno, durante el invierno se va a cuidar este hotel en Overlook. Se instala con su mujer Wendy, con su hijo Danny, que este niño está lleno de premoniciones psíquicas, quizás por eso el nombre de la película se llama Resplandor, porque este niño, si ven la película, tiene un resplandor, ¿sí? Como que intuye mucho más allá, ¿sí? que otros intérpretes de la película, si se quiere. El tema es que mientras que la escritura de esa nueva novela de Jack no fluye y las visiones de Danny y de su hijo se vuelven cada vez más preocupantes, Jack descubre oscuros secretos del hotel y comienza a convertirse en un maniático homicida empeñado en aterrar principalmente a su familia, ¿sí? Pero bueno, más allá de esto, que tampoco les quiero contar mucho la película, porque ya que aprovechamos que por ahí tenemos más tiempo y podemos querer mirar la película, no tiene mucho sentido en que yo me explaye demasiado en la parte de la sinopsis. Sí, me voy a detener en las diapositivas que vemos en pantalla para contarles un poquitito más de los estilos, ¿sí? Estas dos primeras que vemos por acá son los baños de este hotel, de la película, del Hotel Overlook en Colorado.
Fíjense en qué colores jugados, ¿sí? Y qué diseño moderno, ¿sí? Que tienen. Estos baños los vemos hoy y son súper actuales. De hecho, hoy, en el 2020, cada vez les diría que viene pisando con más fuerza el estilo Art Deco. A mí particularmente me encanta, pero bueno, fíjense en el desarrollo de estos baños, hermosos, ¿sí? Tiene trabajo con molduras, con mucho color, combinación de blanco con colores más fuertes, en este caso lo rojo, en este caso un verde agua, con combinación en amarillo, ¿sí? En vivos en amarillo, pero ambos son de estilo Art Deco. Ténganlo en mente para ir poniendo de nuevo esas imágenes en sus cabezas. Esta imagen que vemos acá, les cuento que es la imagen de la alfombra creo que es la imagen que cuando decimos la película de Stanley Kubrick, El Resplandor, esta, que vemos la alfombra, o bien esta misma de la primera, con Danny jugando o si quiere recorriendo los pasillos de este hotel, andando en su triciclo, que nos da así como una sensación escalofriante. Hay algo que se quedó grabado en la retina para siempre de las personas que vieron la peli y fue justamente el diseño de la alfombra hexagonal, ¿sí? Esta alfombra se diseñó en 1960 y les cuento que la realizó el diseñador de interiores retro y vintage David Hicks, y les cuento que esa alfombra, luego del éxito y la tendencia que generó la película, una empresa que se llama Films and Furniture decidió comercializarla, producirla y venderla en un formato pasillo o en un formato de sala, de alfombra. Y me tomé el atrevimiento de buscar un poco de info más en internet y bueno, sale algo así como 500 euros el metro cuadrado de alfombra, ¿sí? Pero bueno, fue así como un sello muy personal, si se quiere, de la película, ¿sí? En ese momento. Acá vemos otra imagen más de El Resplandor, también de otro pasillo del hotel de Overlook, y fíjense en cómo esta imagen nos genera quizás mucha más una sensación de frialdad que por ahí la del baño, ¿sí? Bueno, el rojo es el color o uno de los colores más cálidos en la paleta de colores, ¿sí? Y los tonos azules son colores fríos, ¿sí? Fíjense en que encima están acompañados por color pastel, ¿sí? Por un color beige, blanco y una luz fría. Entonces acentúa esa sensación de frialdad. La vestimenta de estas gemelas fantasmagóricas, si se quiere, que aparecen sobre el final del pasillo también, creo que nos dan a todos esa sensación escalofriante y de frío. Pero bueno, con respecto a este pasillo quería comentarles eso, ¿sí? El uso de la luz también tiene mucho que ver. Ya vamos a tener clases de iluminación, pero no es lo mismo iluminar con luz cálida que con luz fría. Y todos estos elementos así bien utilizados, ya sea los datos que tenemos de la psicología del color, de la iluminación, de las épocas, nos van a servir para poder reflejar el día de mañana en un trabajo lo que el cliente quiere, ¿sí? Por eso es necesario ver estas diapositivas. Acá tenemos un poquitito más grande la imagen que hablábamos recién, que nos genera una sensación de frío. Fíjense en que las paredes tienen un trabajo de empapelado. A mí me da una sensación a un estilo más inglés, ¿sí? La siguiente diapositiva es de la película La vida es bella, del año 1997. Es una película donde, bueno, ella, la actriz, es Nicoletta Braschi, y él, que también se actúa todo, es Roberto Benigni. Recomiendo ver esta película, ¿sí? Es una película de cine bélico y comedia, tiene una duración de 2 horas aproximadamente. Les cuento que fue ganadora del premio Oscar al mejor actor, ¿sí? A Roberto Benigni, y recomiendo verla, si bien es larga, pero vale la pena realmente porque tiene mucho estilo art deco de época, pero un estilo art deco súper, que no pueden dejar de ver, ¿eh? Igual la trama también es muy
es muy amigable de la película. Sí, la verdad que uno la mira una vez y dice, qué película. Así que la recomiendo a quienes no la vieron. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva de la clase de hoy. Es otra película para seguir generando esta galería de imágenes interna. Y les cuento que es la película Gran Hotel Budapest del año 2014 de Wes Anderson. ¿Sí? Tenemos esta serie de 4 imágenes. Les cuento que en esta película un poco la trama viene de que el conserje de este elegante hotel europeo inicia una interesante amistad con un joven compañero de trabajo. La película ganó el Oscar a la mejor banda sonora y les cuento que por más que Wes Anderson buscó en los archivos de la Biblioteca del Congreso un hotel para poder filmar la película, no pudo encontrar uno que siga en pie en buenas condiciones desde los años 30. Y igual, bueno, toda esa búsqueda que él generó, que quizás no fue efectiva porque no encontró un hotel puesto a punto desde los años 30, funcionando aún, digamos, pero que igual le generó a él una serie de imágenes, como estoy diciendo yo, donde uno la sube, digamos, a su propia galería, y gracias a ese recorrido, a esa investigación que él realizó, él pudo crear su propio Gran Hotel Budapest, que es una maqueta, porque si ven la película, cuando ven la imagen, digamos, de la fachada, del exterior del hotel, es una maqueta, ¿sí? De más de, o casi 3 metros en realidad, no supera los 3 metros, tiene casi 3 metros de altura y se construyó en los estudios de Berlín, ¿sí? Así que ahí les tiro un dato más de la peli. Y por otro lado les cuento que el gran salón comedor lo construyeron en un estudio de cine, ¿sí? O sea, la maqueta de la fachada es maqueta y este salón principal está armado, no es un hotel original, sino que está armado en un estudio de cine, ¿sí? Con respecto a los baños turcos que se pueden observar en la peli, los han encontrado de época originales en Herlitz, ¿sí? Y el estilo decorativo del gran salón del Hotel Budapest posee iluminación estilo deco, de opalina, fíjense, estas iluminaciones son estilo deco, todas son de opalina. Iluminar con este tipo de luz permite no generar sombras bruscas, entonces es muy agradable, genera un lugar muy cálido, ya lo vamos a ver en profundidad en nuestra clase de iluminación, pero bueno, voy tirando datos como para que ustedes vayan abriendo un poquitito todo el panorama de lo que es el curso, ¿sí? La araña también, es una araña acá en el salón principal de estilo deco. La película van a ver que en muchos ambientes tiene molduras de madera oscura, siempre el uso de maderas oscuras nos da una sensación antiguo, ¿sí? Así como las maderas claras se asocian mucho al estilo nórdico. Tengan en cuenta eso. Fíjense en que trabajo en molduras también, en este caso en tonos dorados. Fíjense en las valijas, la vestimenta. Bueno, tiene mesas y sillas bar de época. Muy linda, la verdad, mucho color rojo suele utilizar Wes Anderson en sus películas. En esta siguiente diapositiva, que vemos esta escalera, este hall principal del hotel, ven que tenemos una serie de ejes, si se quiere, líneas trazadas, no son nada más ni nada menos que ejes, que nos permiten ver que la imagen es totalmente simétrica, ¿sí? Simétrica porque si yo paso un eje de este lado a este lado, obtengo el mismo volumen de imagen. Si corto en manera horizontal, lo mismo, ¿sí? Es simétrica. Ya lo vamos a explicar un poquitito más adelante cuando veamos los principios ordenadores de las formas. Bueno, este es otro pasillo del Gran Hotel Budapest, de nuevo con iluminación estilo deco, de opalina, muchas alfombras rojas, mucha moldura, ¿sí? Fíjense también acá hay un sillón estilo inglés y creo que no ha dejado nada librado al azar porque hasta los detalles en vestimenta. Y esta película les cuento que tuvo un presupuesto estimado de $40 millones y una cara campaña de publicidad,
protagonizada por Baldwin. El film pretendía quizás ser un gran éxito de verano e iniciar incluso una nueva línea de franquicias de películas, porque la idea era acompañarlo por una línea de ropa y de juguetes, pero a pesar de las buenas intenciones la película fracasó, esa es la realidad, fue mal recibida tanto por el público como por los críticos de cine y la franquicia nunca se pudo materializar. Brevemente les cuento que pese a que quizás la película fue un fracaso, les cuento que vale la pena verla porque de nuevo tiene mucho contenido de interiorismo, mucho estilo art déco, que encima es lo que se viene en tendencia hoy y lo que seguramente cuando tengan que hacer sus primeros trabajos les van a pedir. Entonces está bueno repasar el estilo art déco de época y esta película sin lugar a dudas lo tiene, ¿sí? Con respecto a la sinopsis de la misma, les cuento que la película, digamos, surge en la ciudad de Nueva York, donde se empieza a correr el rumor de que una sombra se dedica a combatir el crimen. Entonces nadie sabe nada, ¿sí? Y solamente una joven mujer va a ser la que en realidad descubre la verdadera identidad de la persona que se oculta detrás de la sombra, ¿sí? Esa es un poco la trama. Recomiendo que la miren, ¿sí? Yo creo que pese a la mala historia, quizás a la trama de la película, quizás a los que nos gusta el interiorismo, el clima, la atmósfera, el interiorismo salva a los espectadores del bostezo. Brevemente la realidad, sí vale la pena verla. La sombra, año 1997. La siguiente diapositiva es una película que se llama Los excéntricos Tenenbaums, es del año 2001 y nuevamente es de mi amigo Wes Anderson, que es un muchacho que más allá de ser director de cine siempre pone el acento en el interiorismo, ¿sí? Por eso lo vamos a nombrar bastante a lo largo de esta primera clase, ¿sí? Les cuento que Los excéntricos Tenenbaums es una familia en realidad disfuncional, donde el padre de esta familia, que se llama Royal Tenenbaum, se fue de su casa hace muchísimos años y finge tener cáncer de estómago para poder recuperar a su familia mucho tiempo después, ¿sí? No quiero contar mucho más, así el que la quiere ver en sus tiempos libres tiene la excusa perfecta para poder mirarla. Con respecto al desarrollo de la visual, fíjense en que tenemos alfombras, por ejemplo. Bueno, una vez más el color cálido, ¿no? Tenemos un rosa bastante subido de tono en el ambiente, pisos de madera que nos aportan calidad, alfombras, algo como que en la teoría de la decoración de interiores encontraríamos un no rotundo, es poner enfrentadas dos alfombras, una con forma oval y la otra con forma rectangular, y sin embargo no queda mal. Nuevamente molduras en el cielo raso, iluminación, estilo imperio, cortinas que no llegan al piso, que hoy quedan así como muy antiestético. Fíjense en la disposición de los cuadros, también no hay como una programación, una secuencia de orden y repetición, una alineación, y sin embargo el conjunto de todo esto, no te digo que es un 10, pero tampoco me desagrada, no es algo que, uy, no se puede soportar este interiorismo, ¿sí? No queda mal. Creo que lo más grave es esto, viene por acá, y tampoco es algo que uno no pueda soportar, está bien logrado. Van a ver que en esta película de Los excéntricos Tenenbaums, en varias habitaciones, como la de Margot, la hija de Royal, también van a ver mucha presencia de abundante tono rojo, ¿sí? En los empapelados, una estética maximalista que se repite a lo largo de esta película, ¿sí? Bueno, y finalizando así un poco con nuestra galería de imágenes, si se quiere, a través de las películas, vamos a pasar a prestar un poquitito más de atención con lo que sigue. Trata sobre los elementos, ¿sí? Nuestro cuadro conceptual dice que